Buenos días, compañeros. Doy inicio a la clase 1 de física correspondiente a lo que es fluidos en reposo. En esta clase, el derecho aplicado es el siguiente. Comprende que un fluido en reposo experimenta una presión sobre todo cuerpo sumergido en él, ejerciendo una presión sobre este y sobre el recipiente que lo contiene. Competencias, uso comprensivo del conocimiento científico, aplicación de fenómenos, indagación. Conceptos. La presión hidrostática está definida como la presión que ejercen las partículas de un líquido estático, es decir, en reposo, sobre un cuerpo que está sumergido en él. Como vemos aquí en el gráfico, sobre esta bolita que está dentro de este fluido se ejerce una presión, el líquido ejerce una presión en toda su área o superficie. Sí, esa presión va a depender de la profundidad a la cual se encuentra dicho cuerpo. La fórmula que determina la presión hidrostática está dada por la siguiente. Densidad, las variables que intervienen son densidad, gravedad y profundidad. Y la fórmula está dada por la siguiente expresión. Presión es igual a densidad por gravedad por altura o profundidad en este caso. Otro principio que se aplica a estos fluidos en reposo es el principio de Pascal, el cual nos dice lo siguiente. En un líquido encerrado, la variación de presión en un punto se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, al aplicar una fuerza sobre una de las partículas del líquido, esa fuerza aplicada va a producir una presión en dicho líquido y esa presión se va a ir ampliando o multiplicando, ¿verdad? O irradiando sobre todas las partículas del líquido, produciendo como resultado, ¿verdad? Que al encontrar mayor cantidad de líquido se va a producir una presión mucho mayor a la aplicada. Como aplicación o como puesta en práctica de este principio encontramos lo que es la prensa hidráulica, en la cual, como vemos aquí, se aplica una fuerza para ejercer una presión sobre una poca cantidad de líquido que se encuentra en la prensa. Esa presión ejercida se va aplicando a todas las partículas de líquido que se encuentran, ¿sí? Que se encuentran, obteniéndose como resultado que al haber mayor cantidad de partículas va a haber una mayor presión y esa mayor presión producirá como resultado una fuerza mayor que se utiliza para levantar cosas, objetos muy pesados. Matemáticamente este principio de Pascal está dado por la siguiente expresión. A1 sobre A2 es igual a F1 sobre F2, donde las variables que intervienen aquí reciben el siguiente nombre. A1 es el área del émbolo menor o de la parte menor. A2 es el área del émbolo mayor, de la parte mayor, la parte más ancha de la prensa en este caso. F1 es la fuerza aplicada al émbolo menor y F2 es la fuerza producida por el émbolo mayor, sobre el émbolo mayor. ¿Listo? Entonces, como primer ejemplo de aplicación de este principio, encontramos el siguiente. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1.500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica, es decir, una prensa hidráulica de platos grandes circulares de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Especifico, el plato mencionado aquí viene siendo el émbolo. Émbolo mayor tiene un radio de 90 centímetros, émbolo menor tiene un radio de 10 centímetros. Me piden calcular la fuerza que hay que hacer en el émbolo pequeño, o sea, émbolo menor, para elevar el cuerpo. Los datos aquí suministrados son los siguientes. Fuerza 1, la fuerza que se debe aplicar en el émbolo menor, es la que piden. El radio 1, radio del émbolo menor o del plato menor en este caso, es de 10 centímetros. Y convertido a metros nos queda un valor de 0,1 metro. Radio 2, 90 centímetros. Convertido a metros nos da 0,9 metros. Y la fuerza 2
es la fuerza que del cuerpo que se desea levantar. En este caso, el cuerpo que se desea levantar es tiene una masa de 1500 kilogramos. Al conocer la masa del cuerpo que deseamos levantar, la fuerza 2 estará dada por el peso de ese cuerpo, ¿sí? Que es masa por gravedad. Haciendo el producto, nos quedaría que la fuerza 2, o fuerza necesaria para levantar el cuerpo, es de 14.700 newtons. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos las áreas de los émbolos, el área del émbolo menor, el área del émbolo mayor, aplicando la formulita. ¿Por qué? Porque el plato es circular y si es circular, su área corresponde al área de un círculo. En este caso, nos quedaría que el área 1, el área del émbolo menor, va a ser igual al valor de pi, 3,14 por el valor del radio, 1, en este caso, porque es el émbolo menor, 0,1 metro elevado al cuadrado. Haciendo esta operación nos queda 0,031 metros cuadrados. De igual manera calculamos el área del émbolo mayor con la misma formulita, lógico, teniendo en cuenta que el radio es el radio 2, el radio del émbolo mayor. Reemplazando datos y haciendo la operación nos queda 2,54 metros cuadrados el área del émbolo mayor. Entonces, sí, aplicando la fórmula del principio Pascal, nos va a quedar lo siguiente. Fuerza 1 sobre fuerza 2 igual a 1 sobre A2, despejando la fuerza, lo que queremos que es la fuerza 1, ¿sí? Nos quedaría esta expresión haciendo el reemplazo de los valores del área 1 que nos plantean, del área 1, de la fuerza 1 y del área 2, y realizando la operación de arriba nos quedaría 455,7 newtons sobre 254 metros cuadrados. Haciendo la división nos quedaría que la fuerza necesaria es de 176,4 newtons. El segundo problema de aplicación es el siguiente. Dice, ¿qué proporción debería guardar los platos de una prensa hidráulica para que aplicando con una fuerza en el plato menor podamos levantar un objeto de 80 kilogramos en el plato mayor? Bueno, en este caso no nos piden el valor de una sola magnitud, sino de la relación de dos magnitudes. ¿Cuáles son las dos magnitudes? Me voy a adelantar un poco. Es la relación entre el área 2 y el área 1. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Una proporción es una relación entre dos elementos o magnitudes. Entonces, los datos que tenemos aquí son fuerza 1 igual a 40 newton. ¿Sí? Velo, aquí está. 40 newton. Fuerza 2, al conocer nuevamente, le digo, al conocer, nos dan el valor de la masa del cuerpo que deseamos levantar. Entonces la fuerza 2 va a estar dada por el peso de ese cuerpo o de ese objeto, que es masa por gravedad. Haciendo la operación nos quedaría 80 kilogramos, que es la masa, por 9,8, que es la gravedad. Nos quedaría como resultado 784 newtons. O sea que la fuerza que tenemos que aplicar para levantar este objeto de 80 kilogramos es de 784 newtons. Bien, entonces en este caso decíamos porque esta fuerza, la fuerza 2, corresponde en este caso al objeto. ¿Listo? Nos piden la relación entre el área 1 y el área 2. Este problema, ¿sí? Lo que les indicaba yo, que en este problema no vamos a hallar el valor de una magnitud, sino el valor de una proporción o de una relación, que es esta que está aquí. Sencillito entonces, área 1 sobre área 2 es igual a F2 sobre F1 según la fórmula del principio Pascal. Entonces dejamos esto igual porque es lo que nos piden. Haciendo el reemplazo de la fuerza nos quedaría fuerza 2, 784 sobre fuerza 1, 440, haciendo la división. Me quedaría que la relación entre área 2 y área 1 es de 19,6. ¿Sí? Aproximando este valor a un número entero, nos quedaría que área 2 sobre área 1 es aproximadamente 20. Bien. Como ejercicio de aplicación para ustedes, encontramos lo siguiente. Primero, ¿qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 10 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados se aplica una fuerza de 200 newtons? ¿Qué hay que hacer aquí? Sacamos los datos. Fuerza 2 igual a incógnita. Área 2 igual a 100 centímetros cuadrados. Lo debemos transformar, ¿sí? Centímetros cuadrados. Área 1 a 1 igual a 15 centímetros cuadrados.
F1 igual a 200 newton. ¿Sí? Después de obtener los datos, solamente hay que aplicar esta formulita. A1 sobre A2 igual a F1 sobre F2, que es el principio de Pascal. Para resolver el segundo nos quedaría, aunque nos plantean lo siguiente, en el segundo problema, las áreas de los pistones de una prensa hidráulica miden 314 centímetros cuadrados y 3,14 centímetros cuadrados respectivamente. ¿Qué fuerza debería aplicarse en el pistón pequeño si en el grande se desea tener una fuerza de 500 newton? Los datos aquí son los siguientes. Área 2 igual a 314 centímetros cuadrados. A1 igual a 3,14 centímetros cuadrados. F1 igual a incógnita y F2 igual a 500 newton. Después de tener los datos, solamente hay que aplicar en este orden, primero esta formulita para calcular el valor de las áreas, ¿sí? Ya que conocemos los radios de ellos, como hicimos en el ejemplo 1, y después de obtener las áreas, aplicar la formulita del principio de Pascal, A1 sobre A2 igual a F1 sobre F2. Y para terminar, o por último, encontramos el siguiente ejercicio planteado, calcular el área que debe tener un émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza de 2.500 newton cuando el émbolo menor tiene un área de 22 centímetros cuadrados. Si se aplica una fuerza de 150 newton. Los datos aquí son los siguientes. A2 igual a incógnita. F2 igual a 2.500 newton. A1 igual a, A1 igual a 22 centímetros cuadrados y F1 igual a 150 newton. En este caso, la fórmula aplicada es esta nomás. Esta no. Esta nomás. Despejando el área 2A2 de aquí, obtenemos la fórmula en la cual debemos reemplazar los datos que ya sacamos acá y obtener el resultado pedido. Muchas gracias. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.